Bueno, durante estos 60 minutos que vamos a hablar de un tema muy importante, que es a veces es una necesidad desde casi de todas las empresas cuando hay una desviación al estándar, ¿no? Es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, qué estrategia vamos a seguir o qué metodología vamos a utilizar para mejorar y revisar nuestro sistema. En este seminario vamos a ver parte de lo que se refiere a las diferentes herramientas que se utilizan para solucionar problemas y mejorar la calidad de los productos y servicios. Dentro de este seminario, los temas que voy a tratar muy rápidamente es hay que establecer realmente un sistema. Vamos a hablar de un sistema de gestión. Vamos a hablar a qué se refiere cuando decimos objetivo y por qué es una navegación estratégica a través de toda la empresa. ¿Cuáles las claves para que esta gestión o cualquier gestión sea transparente, o sea, que sea entendible para poder llevar a cabo las acciones o correcciones necesarias que nos conlleve a una buena solución y satisfacción del cliente? Es importante la transparencia, por eso la gestión del campo es muy importante en cuestiones de transparencia. Vamos a hablar sobre ello un poco también. Vamos a hablar también sobre la estructura para poder solucionar problemas. ¿Qué estructura queremos llevar? Podemos utilizar, depende del tipo de problemas, qué tipo de metodologías podemos utilizar, cuál es la que es recomendable y por qué la necesitamos, y si es necesario llevarla a cabo o establecer un nuevo sistema. Por otra parte, la planeación de recursos, algo muy importante dentro de todas las empresas, es de qué manera podemos optimizar todos esos recursos para llegar a buen término, para llevar a buen sistema de satisfacción del cliente. Y por lo tanto, algo muy importante, el liderazgo y la gestión como identidad. ¿A qué se refiere Es esa manera de trabajar de cada empresa para llevar y cumplir las satisfacciones, hacia el cliente, puede ser interno o externo. Esos son los temas principales que vamos a ver durante estos 60 minutos que arrancamos en este momento. Cuando hablamos de un sistema de gestión, estamos hablando de qué sistema, qué modelo podemos seguir para poder llevar a cabo nuestra visión. ¿Sí? Y la visión, como todas las empresas buscan, es tener cero defectos, ¿sí? Manejar un 100% el valor agregado de todo su producto a través de su cadena de valor, ¿sí? Y obtener el cero defectos, que es lo que buscan. Además, crear aquello flujo importante, como el que aquí se conoce como One Piece Flow, como un flujo de uno a uno, o sea, que no se pare, o sea, que realmente sea un túnel, que arranque, que entrada y que vaya trabajando conforme al proceso sin que éste se desvíe, y es exactamente como puede llevar, o sea, es un flujo de pieza a pieza. Ese es uno de los puntos de la visión, obviamente, que es pues requerida y que muchas de las empresas buscan como parte de su visión hacia corto, mediano o largo plazo. Parte de la estrategia, obviamente, es importante definirlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿De qué manera nos vamos a llevar? ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? ¿O qué estrategias o tácticas vamos a llevar a cabo para poder nosotros cumplir esas expectativas que tenemos a corto, mediano o largo plazo? La estrategia es muy importante, es por eso la importancia de fijar los objetivos, que son los KPIs, ¿sí? Como visión, como un objetivo o reto para alcanzar. Pero debemos establecerles estrategias de cómo las podemos llevar a cabo o qué necesitamos llevar a cabo para poder lograr exactamente de este cumplimiento de los KPIs que nos va a llevar a la visión de este modelo. Y obviamente hay muchas estrategias. Aquí se están mencionando algunas, como el enfoque al cliente con mayor importancia, orientado siempre al proceso. Hablar sobre la eliminación de desperdicio, aquello que está ahí y que a veces no nos damos cuenta y que nos acumule producto, dinero, o es pérdida de dinero porque está ahí y que no podemos eliminarlo. Y por eso necesitamos establecer y llevar a cabo una buen análisis a través de diferentes herramientas, como puede ser de solución de problemas o muy bien un mapeo de procesos. Además, de esta manera también es establecer otra estrategia, ¿no? Que es
cómo lo vamos a llevar a cabo, de qué manera lo vamos a llevar a cabo y que se haga de la misma manera en los diferentes tiempos de mi empresa. Primero, segundo, tercer turno, cuarto turno, no sé, ¿no? Pero realmente llevar a cabo. Ese es uno de los puntos importantes. Ahora, dentro de esta gestión es importante definir todos aquellos principios o fundamentos necesarios para poder soportar las estrategias y de esa manera soportar y lograr los retos que estamos implementando o que estamos fijando para nuestra empresa. Y por eso que los fundamentos son muy, muy importantes, siempre y cuando se lleve a cabo con entrenamiento, con educación al empleado. De esta manera, estas personas o todos los empleados de la empresa estarán hablando el mismo idioma y estarán trabajando en un reto común. Es importante establecer y definir esos fundamentos. Por eso, estas gestiones se basan exactamente en parte de la educación, el entendimiento, ¿sí? Y el establecimiento de actividades que nos conllevan a resultados satisfactorios y nos llevan al cumplimiento de la visión. Por eso importante definir. Ese es un ejemplo de una visión de un sistema de producción, cualquiera que puede ser. Únicamente llevar a cabo, ¿sí? Y establecer estos fundamentos bajo esos principios de establecimiento y además, ¿sí? Establecer una conducta de mejoramiento continuo. ¿A través de qué? A través de una estandarización, a través de una implementación en todo el campo de actividades o dentro de la empresa de actividades completamente estandarizadas que nos sirvan para poder inmediatamente visualizar dónde está esa desviación. Y obviamente ligado con la estrategia y los objetivos, si fijados, podemos llegar a esa visión que tanto puede ser corto, mediano o largo plazo. Es importante definir y establecer un sistema de gestión. Por eso es importante que dentro de este sistema de gestión, que yo le llamo Gemba, que es el campo donde se lleva a cabo todo, cualquiera que sea servicio, puede ser un proceso de transformación, una parte de servicio, por ejemplo. Entonces es importante establecer y definir aquellos elementos claves. Y entre ellos es mejorar la comunicación y la visualización. Es importante tener la transparencia de los KPI, de los indicadores a través de toda la planta o a través de toda la empresa o a través de toda nuestra área de servicios. ¿Para qué? Para que se sepa qué es lo que se está llevando a cabo, qué es lo que se está cocinando y qué es lo que se logra a través de qué estrategias y en qué términos. Por eso es importante tener una comunicación abierta, siempre orientada al proceso, cualquiera que sea, de servicio o de transformación. Y por lo tanto, definir cuál es el método de solución de verdad y su visualización. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver nosotros es de cuál fue la metodología utilizada y cuál fue el análisis y cuáles son aquellas actividades, ¿sí?, de mejoramiento que se establecieron, que pueden ser lecciones aprendidas para otra desviación que se pueda presentar. Lo que buscamos aquí es que no haya ¿cómo se dice?, volver a presentarse el defecto, o sea, que no se vuelva crónico. Por eso es importante la comunicación y la visualización. Dentro de este elemento también, que es el plan de recursos, dentro de los 4 elementos que estamos viendo aquí, plan de recursos, es importante visualizar aquellos cuellos de botella, ¿no? De qué es lo que, dónde se encuentran aquellas desviaciones o dónde se encuentran aquellos obstáculos que nos están llevando a no cumplimiento de la satisfacción del cliente. Por eso es importante el desarrollo de los empleados. Y aquí en el desarrollo de los empleados es identificar y cualificar a aquellos empleados a través de un mapeo de competencias. Este mapeo de competencias nos puede decir cuál es la necesidad de mi empresa, cuál es la necesidad de mi área, cuál es la necesidad de mi proceso completo para poder, ¿sí?, dar solución o bien establecer un sistema de flujo de valor agregado continuo. Por eso es importante el establecimiento y el plan de recursos como optimización propia, porque de esta manera nos va a ayudar a gestionar de manera rápida todas las órdenes o instrucciones de trabajo que se llevan a cabo. Dentro de la gestión de las anormalidades, que es parte del clave del Gemba, es establecer los estándares. Sin estos no podemos ver dónde está aquella desviación.
Debemos comprobar también lo que yo le llamo comprobación de la normalidad en el sitio. Le digo, es el sangen, como dicen algunos japoneses, es ir al lugar de los hechos, ¿sí? Entender y palpar lo que está pasando ahí para poder, ¿sí? Llevar o tener criterio de solución y revisar cuál es aquel método o cuál es aquella estructura que nos va a ayudar a fortalecer y analizar lo que está pasando ahí. No estar en el escritorio y recibir, ¿sí? Información, ¿sí? Únicamente lo que uno requiere es ir al campo y entenderlo, para que en equipo de trabajo podamos darle solución siempre y cuando estas personas, como parte del plan de recursos, sí sean personas que están entrenadas o interdisciplinarias que conozcan el proceso. De esta manera podemos entender la desviación, ¿sí? Y podemos visualizar completamente las anormalidades que se presentan ahí. Obviamente, esto nos ayuda a establecer un ciclo estructurado de solución de problemas. Ustedes lo definen dependiendo la complejidad. Y luego vamos a ver cuáles son aquellas metodologías que se pueden utilizar. Una de ellas es una de las más importantes y dentro de la solución que es basada en el PDCA es el 8D. Además, la gestión en piso es muy importante. La presencia de entendimiento en el sitio nos ayuda a visualizar de manera inmediata, ¿sí? Y fortalecer obviamente el proceso. Y de esta manera, si hacemos una rutina diaria y muy estructurada de revisión de los procesos críticos principalmente, o aquellos que les pueden decir vitales, críticos no significa que es aquellos que si se para o si se para ese proceso no vamos a lograr nada. Son vitales aquellos que si paramos ese proceso, todo nuestro sistema se para. Todos nuestros sistemas se paren. Por eso es importante, no es como parte de criticidad, sino que más bien hablemos sobre la disponibilidad de poder siempre estar cumpliendo los tiempos a través de KPI. Si mis KPI me dicen entregable al 100%, al cliente debo entregar al 100% lo que se haya planeado para ese día. Entonces, es importante de esta manera la gestión en piso. ¿Por qué? Porque ahí puedes tomar decisiones inmediatas y establecer compromisos. Ahora, dentro de los KPIs, yo les llamo, son aquellos KPIs que ustedes definen a través de un historial de información. Esos KPIs ustedes lo establecen, tienen 6 meses anteriores y ven esa información de lo que hicieron, qué lograron y establecen reflexiones. Y sobre esas reflexiones establecen una estrategia. Y esa estrategia está ligada con un KPI que va al siguiente año, al primer semestre o hasta el segundo semestre. Pero ustedes establecen de qué manera van a ir logrando a través de. Entonces, es como navegar para el cumplir exactamente su visión a la cual quieren llegar, puede ser a corto, mediano o largo plazo. Es importante visualizar esos KPIs, porque estos KPIs pues, son realmente indicadores de cómo está fluyendo todo nuestro proceso o nuestro servicio. Ahora, es importante también mantener, obviamente, monitoreando estos KPIs. Por eso es importante, hay una herramienta que se llama muy acertada, que se llama Hoshinkanri. Hoshinkanri o despliegue de política. Este despliegue político o despliegue del negocio o objetivo del negocio, que significa que tú estableces exactamente tus estrategias y tus objetivos, de qué manera lo vas a llevar a cabo al campo, al Gemba, ustedes lo visualizan, ustedes lo establecen, de qué manera y a quiénes van a ser informados. Es importante. Ahora, dentro de esto, es importante visualizar estos elementos importantes de gestión en el campo. Y son estos: transparencia y conocimiento principalmente del proceso a través de los KPIs como información. Estructura para la solución de problemas y desviación de la gestión. Planeación de recursos y liderazgo, que hemos visto que son los 4 elementos de Gemba. Pero siempre estos deben estar ligados a través de equipos interdisciplinarios. ¿Qué significa esto? Que ustedes definen su estructura de trabajo a través de su empresa. De esta manera fortalecen, crean en lo que yo le llamo un ADN de trabajo o una cultura de trabajo.
Estos 4 elementos fortalecen, obviamente, a identificar y a llevar a cabo soluciones de manera inmediata a través de un sistema de gestión establecido. Ahora, es importante que dentro del establecimiento de las metodologías para solucionar los problemas, siempre existe la necesidad del conocimiento. Entonces, por eso, en este triángulo jerárquico nos dice que, primeramente, hablamos de los principios, ¿no? Hay principios. Estos principios son requerimientos o conductas que nos guían, ¿sí?, acerca de cómo está hecho el producto o cuál es la ingeniería del producto y el entendimiento. Además de esto, se establecen procedimientos. Estos procedimientos nos van a ayudar a visualizar, ¿sí?, donde hay alguna desviación y establecer metodologías que nos ayuden a solucionar estos problemas y, por lo tanto, es aplicable dependiendo de la complejidad del problema. Y, por lo tanto, no un soporte, que es lo que está solidificando esta estructura de este triángulo, los métodos y documentos. Aquí es importante esos documentos que se llevan a cabo, que se escriben o que se tienen como, ¿sí?, evidencia de una instrucción de trabajo, y eso también requiere entrenamiento y educación. Por eso, dentro de todas las empresas debe haber una metodología de entrenamiento a través de procedimientos de mejora y además, o procedimientos de trabajo, pero siempre haber un tutor que les ayuda a entender estos métodos o estos documentos. Y esto obviamente depende también de qué tan madura es la empresa a través del entrenamiento, a través de la educación del empleado. También, visualizando esto, podemos hablar que estas metodologías del trabajo, que estas metodologías para solucionar el problema, pues son parte del trabajo, ¿sí? Es importante visualizar qué es lo que nos está preocupando, ¿no? ¿Qué nos preocupa? El problema que me preocupa lo puedo resolver, ver si es mi tarea, o sea, como parte del liderazgo. Y otro punto es, yo quiero entender el problema y sus causas fundamentales. Aquí es importante entender el campo, observar el campo, describir el problema y entender a las personas involucradas. Y además, entendiendo el problema, yo puedo definir cuáles son las personas principales o claves para solucionar el problema y, por lo tanto, resolver este problema para evitar una recurrencia. De esa manera, pues se desarrollan soluciones a través de potenciales, posibles y reales causas o de raíz que se puedan determinar después del análisis. Y de esa manera, pues tener evidencia para solucionar los problemas y entender sus consecuencias. Y, por lo tanto, registrar y documentar y estandarizar en su parte. Eso es importante. Ahora, aquí es importante definir cuáles son el entendimiento de la directriz de la causa. Si ustedes entienden cuál es el directivo de la causa raíz, ¿sí?, como lo vemos en esta gráfica, nos dice que el directivo de la raíz puede ser por 2 causas, por causa raíz sistemática o por liderazgo de causa raíz. ¿Qué significa la causa raíz sistemática? Significa que depende del sistema de gestión que tú utilices y el proceso y la complejidad de tu proceso. Entonces, depende de ellos. Por eso, sistema de gestión penalizado por el proceso de negocio nos da una causa raíz sistemática. Por eso es importante, si fortaleces tu sistema de gestión y nos ayuda a poder solucionar, ¿sí?, cualquier problema que se presente a través de los procesos de mi negocio, siempre y cuando tener un sistema de gestión fundamentado, establecido, ¿sí?, y entendido como parte de la cultura de trabajo. Y el otro, el liderazgo de la causa raíz, se refiere al personal, se refiere al entrenamiento, ¿no?, que al liderazgo, cómo lo manejo yo, cómo lo estoy llevando a cabo, qué metodologías utilizo, qué entrenamiento tengo para dar análisis, para entender el problema y establecer o analizar diferentes condiciones de desviación que se presentan a través del proceso. Y también, obviamente, depende de la madurez de la organización, hasta dónde
puede apoyarme la organización para solucionar exactamente estos problemas. Y eso es parte del liderazgo de la causa raíz. A veces hay muy buenos sistemas para un buen proceso. Muy buenos sistemas se establecen. Mucha gente nos dice, bueno, hagamos 6 Sigma, implementemos 6 Sigma, nos va a dar un resultado, nos va a ayudar, porque tenemos un proceso complejo y podemos hacerlo. El sistema de gestión, a través de mi estrategia, es establecer como parte de una estrategia. Pero ¿qué pasa en el liderazgo de causa raíz? El personal puede estar muy entrenado, pero solamente algunos de ellos, o bien posiblemente hasta abajo, pero es posible que la organización no esté apoyando, no esté involucrando exactamente eso. Y ahí depende del liderazgo del personal para poder llevar al buen término exactamente esas condiciones. Ahora, dentro de esto hay que visualizar algo muy importante, ¿sí? ¿Qué queremos hacer para mejorar el sistema? ¿Qué queremos hacer para mejorar nuestros servicios? Y es aquí el entendimiento, ¿no? En esta gráfica, pues nos representa la mitad, una parte de mejoramiento y una parte de mantenimiento. Los diferentes niveles de operarios a alta gerencia representa el involucramiento en este rectángulo. Los operarios se refieren más al mantenimiento de esos estándares, al mantenimiento de estos documentos. Y obviamente, mientras va avanzando, va quitando esa responsabilidad al operario, pero va incrementándose en los siguientes niveles. El supervisor o líder de grupo requiere de ambos, es mantenimiento más el mejoramiento. Y entre más va subiendo ese nivel, más estamos hablando de que la media y la alta gerencia, pues estamos hablando de mejoramientos más radicales. Pero su mantenimiento no es responsabilidad de ellos, su mantenimiento es muy poco. Su involucración en el mantenimiento de estos sistemas o de este rol dentro de un sistema de mejoramiento para la calidad, pues es muy poco. Pero sí debe de pensar en estrategias de mejoramiento más estables, mucho más hacia adelante. Y igual, obviamente, si hablamos de Kaizen, ¿sí? Si estamos hablando, vamos a separar, estamos hablando mantenimiento, Kaizen, mejoramiento del estándar para poder crear la innovación. Cuando hablamos de Kaizen, estamos hablando, Kaizen se refiere principalmente al mejoramiento de los estándares, a esos mejoramientos de estándares que hemos implementado y que hemos sostenido a través del tiempo, pero que en el momento que establecemos una nueva solución, estamos brincando nuestro nuevo estándar y así nos vamos sosteniendo. Y por lo tanto llega un momento en que se requiere un mejoramiento radical. Y ese mejoramiento radical se convierte en innovación. Y si se dan cuenta en este rectángulo, ¿sí? Entre más vas avanzando hacia los niveles, media gerencia y alta gerencia son los más involucrados a esa nueva innovación. Ellos están pensando a largo y a mediano plazo. En el caso de supervisores y operadores, el supervisor a mediano y a corto plazo, y los operadores es a corto plazo. Ellos requieren mantener todo, ¿sí? Lo que ellos tienen como parte de la instrucción de trabajo, de aquellas herramientas que se utilizan para llevar a cabo y mejorar la expectativa del cliente a través de la calidad. Por eso hay que ver cuáles son aquellos, ¿sí? Métodos posibles de acuerdo al problema y el análisis de causas. Y aquí nos dice que el incremento de la complejidad del problema depende de la necesidad de optar a diferentes métodos o a diferentes metodologías. Podemos arrancar desde un incremento de complejidad muy poca, un método de 5 S para solución de problemas. Posiblemente con eso nos baste, porque posiblemente el problema es muy simple. Y de ahí viene el mapa mental. Va incrementando. ¿Qué significa el mapa mental? Es la relación de todo el involucramiento de mi mente sobre lo que se está presentando de problema. ¿Qué está ocasionando a que ese problema se esté presentando? Y obviamente, si requieres más entendimiento y más análisis de las causas raíces, estamos hablando de entender las potenciales causas raíces y cuáles son aquellas principales o reales causas raíces que nos están llevando a esa desviación o a ese problema y establecer, en este caso, soluciones de manera inmediata
para solucionar y también para evitar que se presente uno nuevo. Y obviamente un método mucho más complejo, como un 6 sigma puede ser, como posiblemente parte de un 8D, parte de un RCA, bueno, también esa es una metodología de alto impacto de alto impacto para aquellos problemas de alta complejidad. De esta manera, entonces es necesario identificar. Y por eso se requiere entrenamiento, como lo hemos dicho en las anteriores slides, donde habla de los 4 papeles importantes o elementos necesarios para poder dar solución a los problemas a través de las metodologías. Aquí presento yo a ustedes las diferentes comparaciones entre las diferentes técnicas de problemas, ¿sí? De solución de problemas. Todas ellas están orientadas o están basadas en el PDCA. El PDCA como ciclo científico, se puede decir como método científico, nos ayuda a determinar, ¿sí? A determinar aquellas potenciales, ¿sí? Soluciones, y dependiendo del comportamiento de tu problema. Entonces, por eso el PDCA como método científico de solución de problemas se basan las diferentes metodologías, por ejemplo, el de MAIC, que es el de 6 Sigma, pero cada una de esas etapas pues habla de un método para definir, un método para medir o analizar, ¿sí? Para mejorar qué es lo que tienes que hacer, para mejorar y para controlar. Entonces, este es un método dependiendo lo que tú quieras hacer a través de tu complejidad de tu problema. ¿Qué significa que tú tienes un problema? Tienes una gráfica, imagínense una gráfica donde está brincando completamente. Tú estás analizando a través de tus diferentes métodos y estás estableciendo que tu gráfica o tu polígono sea mucho más suave. Entonces, este puede ser mucho más suave, pero llega un momento que requieres ese cambio para que este sea completamente pues, lineal. Entonces habla de una innovación, una reingeniería. Entonces, establecer un 6 Sigma nos ayuda a bajar, o sea, hacer esos pequeños toques finos que nos ayudan para mejorar dentro del sistema. Tenemos una 3, que es una técnica de solucionar también para calidad, donde como una receta de cocina nos dice clarificar el problema, cómo vamos a hacerlo. Vamos a dimensionar qué tipo lo vamos a dimensionar, de qué manera, a qué se refiere ese problema. Fijar retos, analizar. Dentro del análisis de la causa raíz están las 7 herramientas de la calidad. Esas 7 herramientas de la calidad nos ayudan a analizar o establecer, pueden ser mapas de proceso, también pueden ser alguna otra herramienta de análisis que nos pueden identificar dónde existen aquellos potenciales problemas que nos puedan llevar a cabo, que se puedan presentar, o causas raíces que se pueden presentar y que nos da por resultado el problema. Y necesitamos establecer acciones definitivas para poder solucionar el problema. El 8D es una metodología basada en 8 disciplinas. ¿Sí? ¿Qué es así? Es la creación, obviamente aquí en este caso, es la creación de un equipo interdisciplinario que conoce el proceso, ¿sí? Que ha manejado el proceso, que tiene un entendimiento total y que es independiente de toda la gestión de la empresa. ¿Qué significa? Que ellos se dedican o son definidos para solucionar, o sea, son seleccionados para solucionar ese problema que se presente en cualquier proceso. Entonces, 8D es crear exactamente un equipo, describir el problema basado exactamente en la observación, en ese sanguén, ¿sí? Definir acciones de contención aquí, donde se refiere es cómo establecemos estas acciones de contención para que no se pase el problema, para que ya no llegue hacia el cliente. Entonces tenemos que identificar dónde se presenta el problema, poner acciones de contención, descontaminar el sistema, poner acciones de contención, y aquí el 8D pues define en qué manera vas a ponerlo, cuáles son las características de estas acciones de contención y qué nos lleva para apoyar. Aquí estamos girando el PDCA, pero a la mitad. O sea, vamos a checar el estándar, vamos a establecer que si hay una desviación, inmediatamente colocar un curita, podemos decir, ¿no? Colocar una acción
temporal. Y de esa manera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través del análisis, a través de esta metodología. Y viene teniendo ya detenido este flujo o este escape de calidad pobre, podemos decirle, pues entonces analizamos la causa raíz a través de los diferentes métodos, o las 8 herramientas de la calidad, a través de es, no es, o diferentes otros métodos que no se identifican, líneas de tiempo, etcétera. Todo esto nos lleva a cabo para identificar las posibles causas raíces, ya teniendo esas potenciales, ¿sí? Causas raíces, entonces es definir acciones correctivas. Esas acciones correctivas nos ayudan, obviamente, ya completamente a dar de golpe y establecerlas como acciones ya definitivas, tajantes, para que se solucione ese problema. Además, la implementación como parte de la verificación, de la corrección o el chequeo del cumplimiento de que estas acciones correctivas son las necesarias. Por eso es importante en este punto, en el 5 y en el 6, es verificar o validar que esas acciones realmente funcionen a través de un determinado tiempo. Eso lo determina exactamente el tiempo del equipo de 8D. Y por lo tanto, pues establecer, teniendo esos, es establecer y prevenir. Obviamente, establecer acciones de prevención para evitar que ocurra. No olvidemos que hay acciones de contención como el 8D. Estas acciones de contención en el 8D deben ser analizadas y retiradas. ¿Vale? Analizadas primero, ver si muchas de esas acciones definitivas pueden ser parte de la solución, o puede ser estas acciones de contención como parte de la solución de las acciones definitivas, ya, ¿verdad? O bien deben ser eliminadas. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el desarrollo de las acciones de contención a veces se quedan procesos, ¿sí? Procesos de más para poder satisfacer o cumplir las necesidades del cliente. Y eso es lo que no queremos, porque estamos hablando de retrabajos. Y es parte de un desperdicio dentro de un proceso de cualquier proceso que sea de servicios o de transformación. Entonces, implementando esas acciones y implementando también aquellas acciones de prevención de recurrencia en tiempo y forma, pues establecemos un documento, establecemos un reporte donde podemos nosotros ir verificando o monitoreando a través del tiempo de su cumplimiento, del cumplimiento y el cumplimiento más bien de la satisfacción del cliente, y de esa manera nos sirve como lección aprendida. Y al final, obviamente, toca felicitar al equipo y visualizar cuál es el otro problema que tenemos que tocar y ver si este mismo equipo son capaces de solucionar dependiendo la naturaleza del proceso, o definir de nuevo otro equipo. Muchas gestiones manejan obviamente personas claves. ¿Qué son aquellas personas claves? Son personas que conocen el proceso, que han desarrollado el proceso o que han diseñado el proceso, y de esa manera se establece obviamente una formalización de equipos de trabajo para 8D. Ahora, la metodología RCA es muy parecida al 8D, muy parecida a la A3 también, pero es obviamente, como todos, ¿sí? Es basado en el PDCA. Y el RCA obviamente habla de incidencias. ¿Cuáles son aquellos malos actores que se están presentando a través de una línea de tiempo? ¿Cómo vamos a dimensionar el problema? ¿De qué manera tenemos que dimensionar el problema? Y en base a la dimensión del problema es analizar la causa raíz a través, obviamente, de las diferentes herramientas que hemos mencionado, y por lo tanto desarrollar soluciones y su estandarización a través del campo. Ahora, estas son algunas de las metodologías. Existen posiblemente más, y depende de la complejidad. En el slide anterior habla exactamente de eso, que dice que el incremento de la complejidad de tu problema depende del tipo de análisis o método que tú puedes utilizar. Entonces, estas son las diferentes, obviamente. En nuestro tema, que más se centra en el siguiente curso, es hablar sobre el 8D. 8D como una herramienta de solución de problemas para mejorar la calidad. Puedes usar A3, puedes usar 8D, pero 8D es
es más bien basado completamente en el análisis a través de un equipo interdisciplinario que nos ayuda y fortalece, obviamente, el análisis para que este pueda ser llevado a cabo y identificado las diferentes acciones. Ahora, este método, obviamente, es parte de un método científico, como les comentaba, del PDCA, ¿no? Y es como, aquí presento yo una gestión visual, ¿no? Una gestión visual de este sistema de problemas sencillo de solución, basado en 8 pasos. Esto yo lo bajé realmente y lo recomiendo que ustedes lo puedan consultar en la página que está ahí de Lean Enterprise Academy. Ahí pueden bajar exactamente este póster. Este póster creo que ya está en español, ahorita lo tengo en inglés, pero creo que ya está en disponibilidad en español, donde nos dice de manera gráfica, ¿sí? De manera gráfica cuáles son aquellos pasos y qué es lo que busca cada uno de ellos de manera gráfica. De estas maneras, cuál es el propósito, cuál es el análisis, cuál es el proceso, cuál es el propósito, y empezamos a hacer el análisis de los 7 pasos. Es exactamente 8D. Es exactamente la metodología que nos ayuda realmente a dar una mejor solución y satisfacer las expectativas de nuestros clientes. A través de esto, es importante para llevar a cabo, y hablamos hablamos de equipos de interdisciplinarios, estamos hablando de la necesidad de conocer las competencias de nuestro recurso humano. Aquí es importante que las empresas definan realmente y observen y conozcan, ¿sí?, cuáles son aquellas competencias para poder establecer un sistema de solución o poder lograr una efectividad en la solución de los problemas. Por eso les comentaba, ¿qué tanto educas a tu personal? ¿Qué tanto entrenas a tu personal? A veces sucede que no analizamos y no observamos cuáles son las diferentes competencias que tenemos. Y sobre esas competencias es llevar a cabo un entrenamiento para ir mejorando esas competencias. A veces decimos, bueno, vamos a entrenar a toda la gente en esta herramienta, y entrenan a toda la gente, desde posiblemente el director hasta la gente que está trabajando en piso. Pero a veces no identificamos que no es necesario entrenar a toda la gente, sino en aquellas personas claves que realmente requieren establecer este tipo de entrenamiento. Por eso el mapeo como herramienta para la solución de los problemas son necesarios, ¿sí? Ahora, basado en este mapeo, ¿sí?, lo que buscamos obviamente es que a través de nuestro sistema de recursos, a través de nuestro sistema de compañía, es entender, ¿sí?, tener gente desde aprendices, ¿sí?, o se puede decir aquellas personas que iniciadores o ¿cómo se llama?, novatos. Luego vienen aprendices, luego vienen expertos y por último maestros. Lo que queremos es ver de qué manera podemos llevar a esta gente a través del entrenamiento, a través de nuestro mapeo primero y después llevar a cabo dependiendo sus perfiles, dependiendo de las necesidades. De esta manera ir entrenando a la gente para poder llevar a cabo, ¿sí?, métodos o entrenar métodos de solución de problemas que nos ayuden a satisfacer el cliente. Ahora, esto obviamente está muy ligado a lo que yo le llamo una ecuación de compromiso. Esta ecuación de compromiso se refiere muy fuertemente a las entradas del proceso por lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos establecer? ¿Qué es lo que queremos resultar? ¿Qué es el DNA? ¿Qué es el DNA o el ADN, podemos decir? El ADN es la manera de trabajo de tu organización. Esta manera de trabajo de tu organización depende de estas variables. Y GTS6 son los acrónimos que representan cada uno de los elementos de solución de problemas a través del equipo de trabajo. ¿Qué significa? Que el GTS, disculpe que o sea, las acrónimos están en letras en inglés, que es go to see, ¿sí? Go to the standard, pero aquí se refiere que ir directamente
ir directamente al campo y observar el campo. Observar el campo es ir y conocer el problema, ir y palpar el problema, ¿sí? Ir y palpar el problema, entenderlo, ¿sí? Y también la necesidad de estandarizar, de visualizar, ¿sí? Y eso es lo que se refiere, es entender tu situación a través del problema. Y eso nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a entenderlo. Y por eso son 6. Y ya de esa manera, solución de problemas, estandarización de problemas, solución y sostenimiento de las actividades que llevamos a cabo. Entonces, es importante revisar esta parte. Y esta parte es parte de la cultura, parte del entrenamiento y la forma de trabajo que puedes llevar, que tú puedes establecer para poder lograr una cultura de trabajo. Y esa es una parte muy importante. Voy a tratar de, en este momento, voy a compartir mi pantalla para mostrar exactamente. Vamos a ver esta. Déjenme ver si aquí lo tenemos. ¿Sí? Tenemos esta pantalla, no sé si se esté viendo, pero aquí nos habla, obviamente, perdón, un momentito, a ver. Ok. Bueno. Bueno, técnicamente no lo podemos hacer en este momento, pero hablamos de estas 6 acrónimos. Estos 6 acrónimos se refieren exactamente a eso, a representar cada uno de los elementos, es decir, al campo, observar el campo, ¿sí? Dar solución al campo, ¿sí? De los problemas, estandarizar el campo, sostenimiento de esa estandarización y por último, la innovación, ¿no? Eso es lo que se refiere a los GTS, los 6 elementos. Y cuando hablamos con E3 se refiere al empowerment. Está muy ligado con el liderazgo sistemático de la causa raíz. Está muy ligado con aquello entrenamiento y del mapeo del trabajo. Entonces, del mapeo de las competencias para poder solucionar los problemas. Y eso nos da como resultado el DNA. El DNA, que es la cultura de trabajo. Por eso es importante visualizar que dentro de la complejidad, ¿sí? del problema, nosotros podemos visualizar cuáles son aquellos métodos posibles para poder solucionar aquellos problemas. Y depende, obviamente, de qué tan complejo sea tu problema para poder establecer qué método requieres tú para darle solución. Puede ser a través del método de 5 S, a través del mapa mental, a través de un Ichikawa de gama de efecto, que es parte de las 7 herramientas, o a través de un método mucho más formal, que a través y reporte de la 3 como solución práctica del problema, como el uso de metodologías de alto grado de complejidad, como lo movimos en esta parte, que se refiere exactamente a 6 Sigma, a la 3, al 8D y al RCA. Uno de los puntos importantes aquí que tienen en común es que cualquiera de estos métodos, ¿sí? son basados obviamente en el PDCA. El PDCA como parte de la metodología científica, parte de la metodología que nos puede ayudar para poder visualizar y establecer acciones de contención y acciones definitivas. Regresando a este póster obviamente habla exactamente de eso. Si como lo comentaba anteriormente, visualizando, ¿sí? El primer paso nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esta parte después de formar el equipo? ¿Qué tenemos que visualizar? El siguiente es qué curita debemos poner temporalmente, que es la de contención en el caso de la 8D que estamos hablando, solución de identificar y analizar y hacer
categoría, ver cuáles son aquellas potenciales o posibles causas raíces. Y eso es importante a través de un método cualquiera. Puede ser Ichikawa, puede ser eso, no es, muchas otras metodologías que se utilizan para poder llevar a cabo, que son métodos de análisis. Por lo tanto, y establecer, obviamente, las medidas de contención, las medidas definitivas, ¿sí? Evaluando aquellas medidas de contención si son necesarias o no son necesarias, y establecer cuál es la prioridad de implementación y validación de estas contenciones. Y por lo tanto, al final, el monitoreo de estas acciones, ver cómo se comportan a través de un tiempo determinado, y de esa manera dar por concluido y establecer el siguiente paso para la solución de otros problemas. Dentro de este tema, obviamente, es un tema fundamental de 8D, ¿sí? En 8D, que es el tema que vamos a visualizar posteriormente dentro de nuestro curso del día 17 de abril, es hablar exactamente, vamos a ver la metodología, vamos a ver cómo se desarrolla cada uno de estos pasos para poder cumplir, obviamente, desde la creación del equipo, desde la creación del equipo, la descripción, cómo se describe el problema, cómo se dimensiona ese problema, cuáles son aquellas acciones de contención, cuáles son esas características de esas acciones de contención, establecer análisis, cómo llevamos a cabo esos análisis, cuáles son aquellos métodos necesarios para analizar la causa raíz, y definir acciones correctivas. Esas acciones correctivas nos ayudan, obviamente, ya a establecer, ¿sí? Establecer ya las acciones definitivas a través de nuestro proceso, y por lo tanto, pues fortalece también las acciones de prevención, que son aquellas para evitar que se vuelva a presentar el problema o que se vuelva crónico este problema. Y por lo tanto es continuar esta parte de esta metodología. Cualquiera de estos diferentes técnicas de solución de problemas, ¿sí? Pueden ser necesarias o son necesarias, o pueden ser adaptadas a su sistema dependiendo de la complejidad. 8D, comento, es más orientada hacia la calidad del proceso, a calidad pobre, ¿sí? De esa manera lo puede llevar. RCA, más orientada a la calidad, pero por el equipo, por aquellas incidencias, ¿sí? Que también puede ser analizado a través de 8D, no importa, ¿sí? Pero RCA es un análisis de causa raíz debido a malos actores. Puede ser de equipos que nos están dando calidad pobre. Y A3 es un sistema de metodología mucho más simple, ¿sí? Mucho más basado exactamente en historiales de calidad pobre. De esa manera, analizar y establecer. Pero en común, todos vienen del PDCA. Y no digamos Six Sigma. Six Sigma es la innovación, aquella necesidad radical de poder. Cuando se establece un DMAC, cuando se establece un Six Sigma, se establece cuando vamos a ver, a conocer cómo podemos dar más alta expectativa al cliente, mejorar nuestra calidad, pero mejorando, ¿sí? Dando una expectativa mucho más allá de lo que espera el cliente. Entonces, un Six Sigma nos puede ayudar a través de verificar ciertas condiciones y variables del proceso. De esta manera, ¿sí? Podemos nosotros establecer, obviamente, diferentes condiciones o métodos que nos ayuden a fortalecer y a entender los problemas. En base a esto, no olvidemos estos elementos, ¿no? No olvidemos la necesidad de la comunicación y la visualización. No olvidemos estos planes de recursos donde se gestiona todo, donde se establece lo que se lleve, cuál es la necesidad de entrenamiento para poder, ¿sí? Optimizar nuestros recursos. ¿Qué es lo que queremos? Que cuando tengamos una solución o establezcamos un método de solución de problemas, nosotros tengamos a las personas claves para llevarlos a cabo. Y por lo tanto, la gestión de anormalidad, que se refiere al establecimiento de metodología, definir qué metodología dependiendo de la complejidad de ello. Y por lo tanto, no olvidar que es muy importante para todos la gestión en sitio. Muchas empresas se tienen como regla gerenciales, por lo menos
1 hora, 30 minutos de visita al campo, de visita, le llaman Gemba Walk. Esos Gemba Walk, caminos en el campo, observaciones en el campo, nos ayuda a entender esos problemas y palpar las necesidades del campo y por qué no, identificar aquellas desviaciones al estándar que se estén presentando y establecer bajo nuestra experiencia y bajo nuestra experiencia y bajo nuestro conocimiento soluciones inmediatas para minimizar esas desviaciones, para minimizar esa calidad pobre y no se vaya y no llegue hasta el cliente. Dice por ahí la regla, no hacer, ¿sí? No pasar y no recibir defectos. Eso es parte de la gestión de un modelo como este, ¿no? Llevar a cabo principios y fundamentos. Bajo esos principios y fundamentos que nos fortalecen como un sistema de trabajo y malas estrategias y nuestros KPIs, obviamente nos lleva a cumplir nuestra visión de cero defectos o un porcentaje mucho más grande, porcentaje mucho más largo de valor agregado. Es importante identificar y determinar, obviamente, estos sistemas o estos modelos de gestión a través del campo. No olviden la necesidad de la transparencia. Si tenemos nuestra información dentro de la comunicación visual, es importante que todo el mundo entienda lo que se está llevando a cabo, que todo el mundo vea lo que se está llevando a cabo y a través de esa información, ¿sí? Todo el mundo en diferentes procesos o diferentes sistemas que se tengan a través de la compañía, pues entiendan qué es lo que se está analizando y qué es lo que se está implementando o cuáles son las acciones a seguir para el cumplimiento de esta calidad. Y eso es obviamente ligado con esta ecuación que espero que la tengan en mente, que es los diferentes, se puede decir, rutinas a través de nuestra compañía, que es ir al campo. Primero es ir al campo. Segundo es observar el campo. Tercero, ¿sí? Entender y dar solución a través de un método. El cuarto es estandarización del campo, estandarización de nuestras soluciones. El quinto, el sostenimiento de esas soluciones. Y el sexto, que es exactamente, ¿sí? el mejoramiento, ¿no? El mejoramiento continuo, buscar siempre el mejoramiento continuo. Más ligado con el empowerment, que significa compromiso de todos cada día, ¿sí? ¿A través de qué? Del entrenamiento, a través del liderazgo, a través de cumplir esas causas raíces de liderazgo importantes, ¿no? A través de eso, pues nos da exactamente esto que yo le conozco o que se conoce como cultura de trabajo o ADN de la empresa.